Buenas tardes, vamos a empezar. Bueno, este problema dice, a un mismo sistema de recolección de gas húmedo se hacen burbujear lentamente a través de agua dos gases de aire seco, ver figura. Por el lado se burbujean 70 litros de aire seco a 25 grados centígrados y presión desde 360 atmósferas y por el otro lado 30 litros de similar aire seco, una temperatura de 298 Kelvin y una presión de 14,7 psi. El aire total saturado de vapor de agua sale a 25 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Calcular. Inciso A te dice la masa en gramos de agua que se evapora. Inciso B, si la mezcla se comprime isotérmicamente a 5 atmósferas, determinar la cantidad de agua que se recupera al estado líquido. Para los cálculos entonces considere el valor del agua, la presión del vapor de agua de 23,76 milímetros de mercurio. Tenemos un gas que tiene unas condiciones de volumen y temperatura. Un volumen de 70 litros y una temperatura de 25 grados centígrados con la presión de una atmósfera. Tenemos el siguiente gas que tiene un volumen de 30 litros, 298 Kelvin de temperatura y una presión de una atmósfera. Entonces las condiciones finales nos dice que va a ser una presión de un gas húmedo con presión de vapor saturado de 23,76 milímetros de mercurio con una temperatura de 298 y una presión de una atmósfera. Para empezar entonces vamos a hallar el número de moles que se introducen del gas 1 con la ecuación de estado, despejo de la ecuación de estado, número de moles y reemplazo datos. Lo que está cambiando aquí en este caso es de un volumen de 70 litros para tener un número de moles de 2,86 moles. Para el gas 2 entonces tengo un número de moles distinto porque tengo un volumen de 30 litros y me sale 1,23 moles. El número de moles totales va a ser la suma de ambos, es igual a 4,09. Como no nos da la humedad relativa, se considera entonces un 100%. La ecuación siguiente es la ecuación de presión de gas húmedo, es igual a la presión de gas seco más la presión de vapor. De esta ecuación sabemos que la presión de vapor es la humedad relativa por la presión de vapor saturado. Hallando la presión de gas seco, entonces despejamos de la anterior fórmula y reemplazamos datos. Una presión de gas seco me sale de 736,24 milímetros de mercurio. Hallamos el volumen del recipiente que contiene el gas húmedo. Entonces voy a tener un volumen de recipiente con el número de moles totales, la constante R, la temperatura del gas húmedo sobre la presión del gas seco. Tengo entonces el volumen del recipiente que es de 103,3 litros. Ahora para el vapor en la mezcla del gas húmedo tengo la ecuación de estado de la cual voy a despejar la masa de vapor. El peso molecular en este caso es 18 porque es agua y la presión de vapor que nos daba al inicio es de 23,75 y reemplazando datos me da una masa de vapor de 2,376 gramos de vapor. Inciso B, como se comprime se halla un nuevo volumen del recipiente. Se tiene entonces una presión de vapor saturado de 23,76, una temperatura que va a ser constante y una presión de gas húmedo final que me da de 5 atmósferas que es igual a 13.800 milímetros de mercurio. Como no me dice humedad relativa, igual voy a considerar un 100%. Entonces despejo de la fórmula, presión del gas seco final va a ser la presión de gas del gas húmedo menos la presión de vapor y me sale 3.776,24 milímetros de mercurio. Ahora hallamos el volumen
el volumen en las condiciones finales. Entonces tengo número de moles, tengo R, tengo temperatura y tengo la presión del gas seco final. Con esa hallo la presión, el volumen final de la mezcla. Entonces tengo la masa de vapor en el recipiente final despejando de la fórmula de la ecuación de estado. Masa de vapor final es igual a peso molecular de vapor por presión de vapor por volumen final dividido entre R por T. Reemplazando datos, entonces me sale una masa de vapor final de 0,463 gramos de vapor. La masa de vapor entonces que se condensa va a ser la masa de vapor que había al inicio menos la masa de vapor que hay en el final. La masa de vapor condensada es de 1,91 gramos de vapor condensado. Para el siguiente ejercicio, entonces dice, a ver, en tenían dudas, ¿dónde está? En este. Ya dice, un conjunto de sopa mojada en un contenedor de sopa seca contiene 0,983 kilogramos kilogramos de agua, considerando que la dejamos secar al aire saturado con vapor de agua a 48 grados centígrados y 738 hectolitros de presión total. Inciso A dice, el volumen de aire seco a 24 grados centígrados y 738 hectolitros que se requiere para secar la sopa. Inciso B, la humedad relativa de 48 grados centígrados en el contenedor. Inciso C, la humedad absoluta del aire a 24 grados centígrados, la presión de vapor del agua a 48 grados centígrados es 83,7 hectolitros. Entonces, para el inciso A vamos a hallar el volumen del contenedor con la ecuación de estado, ¿no? Tengo la masa de agua, tengo el volumen del agua, también tengo la masa del agua, R, temperatura me está dando, y tengo su peso molecular del agua. Simplemente voy a desplazar datos considerando una humedad relativa del 100%, por eso estoy poniendo 83,7 y me da un volumen de 13.069,1. Ahora hallamos la presión del gas. La presión del gas, despejando de la fórmula, me va a quedar que es la presión del gas húmedo menos la presión de vapor, en este caso saturado. Ok, presión del gas entonces me sale 654,3 milímetros de mercurio. Hallamos la ley combinada. Usamos la ley combinada porque existe el mismo número de moles. O sea, el número de moles es constante. Para el cual yo quiero hallar el volumen a estas condiciones y voy a despejar volumen 2. Reemplazando datos entonces me da un volumen 2 de 10.720,56 litros. Para el inciso B entonces me dice, para hallar la humedad relativa, el aire estoy considerando que está completamente saturado, entonces un 100%. Inciso B, para hallar la humedad relativa absoluta debemos hallar las masas. Masa del aire seco es la que necesito hallar, tengo la presión del gas seco, tengo el volumen del gas seco, el peso molecular del gas seco, en este caso, que era, metanol. Metanol entonces tiene 49 gramos mol o 29 gramos mol de peso molecular a una temperatura de 24 grados centígrados. Entonces tengo una masa de gas seco de 10.976,18 gramos. Entonces simplemente vamos a dividir la masa del agua sobre la masa de gas seco. Tengo la masa del agua, que es de 983 gramos, y tengo la masa del aire seco de 10.976,18 gramos, el cual me da una humedad relativa o una humedad absoluta de 0,896 gramos de agua sobre gramos de aire seco.